Hola amigos de Pronesis, para mí es una gran alegría estar con ustedes en el día de hoy compartiendo otro tema de salud y de nutrición. Estamos en una época muy convulsionada en donde se dicen muchas mentiras y donde las redes sociales expanden y van esparciendo una cantidad de información que muchas veces no tiene ninguna validez. Estoy todavía consternada por el caso muy dramático de esta mujer británica que, tratando de hacer una cura de detox, de desintoxicar su cuerpo para el fin de año, siguió las recomendaciones de un conocido youtuber y consumió salsa de soya en una cantidad exagerada durante 2 horas. Durante este proceso presentó una cantidad de síntomas terribles: adormecimiento, dolores, calambres, mareo, etcétera, etcétera, y finalmente colapsó y tuvo que ser llevada a un hospital. Desafortunadamente, esta mujer murió y murió en una deshidratación brutal. Tanta fue la deshidratación que sus arterias y vasos cerebrales se colapsaron, se cerraron e impidieron el flujo al cerebro. Entonces hizo un daño cerebral muy severo y posteriormente no pudieron sacarla de este gran caos metabólico y fisiológico en que estaba, y murió. Esto nos puede servir de alerta para estar más atentos y tener un poco más de prudencia a la hora de seguir estos consejos. El hecho de que a mí me sirvió no implica que sea algo beneficioso o que sea algo sostenible en el tiempo. Precisamente con el tema de los carbohidratos y por todas este halo de maldad que se les ha querido, en lo que se les ha querido meter, han aparecido una cantidad de dietas y se han popularizado otras más antiguas, pero que definitivamente limitan mucho o restringen el consumo de los carbohidratos. Ejemplos de estas dietas son básicamente pues la dieta cetogénica, en donde la energía se va a extraer básicamente de las grasas. Está también la dieta de Atkins, donde la energía se extrae de las proteínas. Y están otras dietas como la de Duncan, parecidas, la paleodieta, donde siempre hay una restricción de algunos de los macronutrientes. Recuerdo mucho el caso de un paciente que tuve que ver y que ya estaba hospitalizado porque él, para adelgazar de manera rápida, se había adherido al programa Atkins. Entonces, que consistía en comer cantidades muy altas de proteínas. Esto a él lo alegraba mucho porque él consumía casi de manera libre quesos a veces muy grasosos, comía que son proteicos, sí, pero tienen mucha grasa, comía embutidos, comía muchas proteínas, y con el tiempo desarrolló una falla renal y desarrolló un daño hepático, y este paciente hace poco tiempo murió. Entonces hay que tener mucho cuidado, como les digo, de ver a quién le hacemos caso cuando queramos cambiar nuestra manera de alimentarnos, cuando queramos reducir de peso y queramos hacerlo de la mejor manera. Por favor, busquemos a un dietista, nutricionista. No nos pongamos a creer en todos los bulos y todas las mentiras que aparecen en internet. Continuamente, como les digo, están apareciendo casos fatales y casos también de personas que pierden la salud gracias a seguir este tipo de recomendaciones sin una base, sin haber leído lo suficiente y sin estar enterados. Esto es una cosa muy delicada, y yo, como psiquiatra, como médico y como una persona que trabajo con la nutrición, básicamente en los trastornos de la conducta alimentaria, es una recomendación que yo quiero darles: sean cuidadosos. Un dato importante es que no olviden que la nutrición no es una opinión, la nutrición es una ciencia,
está basada en una cantidad de estudios, está basada en metaanálisis, está basada en experiencias a largo plazo con las poblaciones y de personas que son muy estudiosas alrededor de este tipo de situaciones relacionadas con la comida, o sea, seamos cuidadosos. Esto para invitarles pues a esta conferencia, y además quiero hacer la cuñita y contarles que muy próximamente estaré ofreciéndoles un curso de cómo alimentarse de una manera más sabia, con mayor sabiduría, y cómo comer mejor para sentirse bien en el tiempo. Voy a hablarles de 5 claves, y esas claves pueden ser muy interesantes y pueden ser utilizadas para mantenerlas durante el tiempo. No son cosas que les van a servir solamente para una operación bikini o ese tipo de cosas, porque yo no creo que esas dietas que se formulan constantemente para bajar de peso de manera tan rápida, esas dietas restrictivas, sean buenas y sean útiles. Las dietas que no se pueden sostener en el tiempo no son buenas, porque van a generarte un efecto rebote y alteraciones en tu organismo. Entonces te invito a escuchar esta conferencia y espero que puedas sacar algunos datos y cosas importantes para tu vida. Los carbohidratos, en primer lugar, son considerados unos macronutrientes que, junto a los lípidos y a las proteínas, nos ayudan a cumplir muchas funciones dentro del cuerpo y además ayudan a que estemos vivos, forman parte importante de nuestra dieta y de nuestra nutrición como seres humanos. Los carbohidratos están generalizados, existen en muchísimos sitios, hay muchas fuentes donde se producen carbohidratos, en los vegetales, en las legumbres, en los cereales, en las frutas, incluso en la leche, que es considerada una proteína, pero pues tiene lactosa. Aquí hay un tema que es importante aclararles. Resulta que la gente suele, cuando uno les pregunta, la gente suele asociar, cuando yo les muestro una pieza de pan, ellos me dicen, yo les digo, bueno, ¿esto qué es? Y yo digo, esto es un carbohidrato, esto es un azúcar, pero resulta que los alimentos no son solamente carbohidratos, grasas o proteínas. Los alimentos, por lo general, contienen dentro de su matriz, dentro de su formación, contienen otras cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, los glúcidos, hidratos de carbono, carbohidratos, contienen vitaminas, contienen minerales, contienen antioxidantes, contienen fitoquímicos y contienen fibra. Y todos estos elementos cumplen una función dentro de nuestro organismo, o sea que no están aislados, no podemos. Hay una cosa muy compleja que se ha trabajado durante mucho tiempo y que considero ya debemos dejar de hacerlo, y es asociar cada alimento a un macronutriente. No. Los alimentos tienen una cantidad de elementos que nos pueden servir para funcionar y para estar bien. Entonces es un error decir que un pan es solamente, un pan, por ejemplo, un pan integral es solamente un carbohidrato. Sí, contiene carbohidratos, pero también contiene otras sustancias que son muy importantes. En segundo lugar, quisiera mirar y resaltar cuál es la importancia de los carbohidratos, por qué los carbohidratos se incluyen en nuestra dieta, para qué sirven, qué funciones cumplen en nuestro organismo. Los carbohidratos, en primer lugar, son una fuente de energía muy importante a través de la glucosa, porque esta pequeña molécula, cuando entra a nuestras células, ayuda a activar una cantidad de funciones y ayuda a que el organismo esté equilibrado, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando esta glucosa esté donde tiene que estar, ¿no es cierto? O sea, que haya sido transportada dentro de la célula para cumplir un determinado funcionamiento. El problema es que a veces metemos tanta azúcar a nuestro organismo que
queda dentro de la célula, sino que se queda circulando. ¿Y qué ocurre? Va a empezar a provocar una cantidad de efectos secundarios, una cantidad de daños a nuestro organismo. Entonces es muy importante resaltar esto. Es una fuente energética, esa es una de las primeras funciones. Otra función importante es que nos ayuda a ahorrar proteínas. Entonces, ¿cómo es esto? Pues básicamente, cuando nosotros nos movemos, nos desplazamos, hacemos determinados trabajos, necesitamos consumir energía y deberíamos consumirla normalmente de los azúcares o los carbohidratos. Pero muchas personas que tienen ciertas dietas o tienen ciertas costumbres, e incluso deportistas, hacen ejercicio y no consumen, por ejemplo, azúcares o carbohidratos. ¿Qué va a ocurrir a largo plazo si no tienen una buena planeación de esa nutrición? Va a ocurrir que ese músculo va a sufrir y va a empezar a desgastarse y va a empezar a alterarse. ¿Por qué? Porque vamos a perder músculo, porque la energía va a empezar a salir del glucógeno que está depositado en ese músculo. O sea, empezamos a perder músculo y empezamos a perder proteína. Entonces, básicamente, si consumimos de cierto tipo de carbohidratos de una manera adecuada, de una manera sensata, vamos a proteger el músculo. En tercer lugar, puede evitar que se produzcan cuerpos cetónicos, de lo que les había hablado hace rato, de las dietas cetogénicas, que lo que precisamente quieren es entrar al organismo en cetosis, es decir, que se pueda sacar toda esa energía de las grasas y llegar a una cetosis. Es una cosa que ellos anhelan y que puede ser bastante difícil cuando la gente incursiona en este tipo de dietas. Y otra cosa que es importante es que los carbohidratos forman parte de nuestro cuerpo, forman parte, por ejemplo, con el colágeno. El colágeno está muy distribuido, es una proteína que está muy distribuida en el cuerpo, pero ojo, no es solo una proteína, es una glicoproteína, que quiere decir que es un azúcar unida a una proteína, y esto cumple funciones muy importantes en la estructuración de nuestro cuerpo, de nuestros tendones, de nuestro cerebro, etc. Cuando una glucosa se une a una proteína se le llama glicoproteína. Es curioso ver cómo las personas les gusta tomar muchísimo colágeno para mantener el estado de su piel. De eso hablaremos más adelante, y dicen, no, pues es que yo consumo colágeno 100% libre de azúcar. Lo que ocurre es que ese colágeno que te venden, el colágeno hidrolizado, ha pasado por ciertos procedimientos en los que se ha separado la proteína del azúcar. Entonces ya vimos que las funciones que los carbohidratos cumplen varias funciones en nuestro organismo, y es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar si lo vamos a dejar de tomar o si lo vamos a seguir consumiendo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, y este tema me parece muy importante, es cuáles son los tipos de carbohidratos que existen según su composición. Entonces, se puede decir que según su composición podemos hablar de carbohidratos o azúcares simples y carbohidratos complejos. Primero, hablemos de los azúcares simples, que son de mucha importancia porque son los que mayores efectos producen en nuestro organismo, que podrían llegar a ser nocivos, y son los que están siendo más regulados por la Organización Mundial de la Salud y todos los estamentos nutricionales. A esto hay que ponerle mucho cuidado. Entonces hablemos de cuáles son estos azúcares simples. Como les decía, por su composición, ¿sí? Tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero son de pequeño tamaño, de muy pequeño tamaño, y a este grupo pertenecen los monosacáridos y los disacáridos, es decir, que contienen un tipo de azúcar
o contienen dos tipos de azúcar, moléculas muy pequeñitas, unidades básicas que tienen la capacidad de entrar muy rápidamente al torrente sanguíneo y básicamente de producir energía de una manera rápida, pero también genera mucha hambre después de que se consumen. No sé si ustedes han notado de que después de comerse un paquete de marshmallows, por ejemplo, sienten hambre porque esto estimula el hambre y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a hacer comer aún más. Hay un truco muy específico que lo he notado mucho en los restaurantes y es que antes de servir la comida y antes de presentarte la carta, te ponen en unas canastitas muy hermosas una cantidad de pan blanco, o sea, pan no integral, pan hecho con harina refinada. Y esto tiene una implicación, esto está lleno de azúcares que son azúcares libres y que por lo tanto esto va a generarte hambre a la hora de pedir la carta, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuáles son estos azúcares simples. Estos azúcares simples son de dos tipos, monosacáridos y disacáridos. Entre los monosacáridos los que más nos interesan son la glucosa, que es la molécula básica, es la que entra a nuestros órganos, entra a nuestras células y puede darle energía a nuestras células, es muy pequeñita como les decía. Está también la fructuosa que sale de las frutas básicamente, y está también la galactosa. Y la galactosa es importante porque la galactosa es la que va a formar parte del azúcar de la leche. Bien, dentro de los disacáridos, que tampoco son muy sanos, funcionan más o menos de la misma manera como los monosacáridos, podemos tener las uniones de dos tipos de azúcares. Por ejemplo, si tenemos la lactosa está unida, es resultado de la unión de una glucosa más una galactosa. Tenemos la maltosa, que es la unión de dos glucosas, por ejemplo, y tenemos el azúcar de mesa o sacarosa, y la sacarosa es la unión básicamente de la glucosa con la fructosa. Entonces esto es interesante porque estas pequeñas diferencias tampoco se marcan mucho en cuanto al efecto que hace dentro de nuestro cuerpo, pero sí es interesante conocerlo. Ahora aquí hay un dato que quiero darles que es fundamental. Tanto los monosacáridos como los disacáridos son sustancias, o sea, son azúcares que no son recomendables por lo siguiente, porque pueden provocar unas elevaciones muy grandes del azúcar en nuestro torrente sanguíneo de una manera muy rápida, ya que se absorben con mucha rapidez. Están contraindicadas en las personas diabéticas, ¿cierto? Porque contienen un alto índice glicémico y están asociadas a enfermedades que nos agobian tremendamente, como son la obesidad y el sobrepeso y algunos trastornos o enfermedades médicas no transmisibles que son de vital importancia. ¿Cuáles son estas enfermedades? La hipertensión arterial, los problemas con los lípidos sanguíneos, cuando se aumentan estos lípidos y este colesterol malo en nuestra sangre. También está asociado al hígado graso. También se asocia a una enfermedad que es bastante compleja y realmente se ha visto cómo el hecho de disminuir esto es una medida de prevención para el cáncer. Entonces fíjense que puede provocar una cantidad de alteraciones y problemas en nuestro cuerpo el uso indiscriminado, continuo y reiterativo de tanto los monosacáridos como los disacáridos. Aquí aparece un tema que me preguntan muchísimo en consulta y es, yo no tomo azúcar, yo tomo jarabe de arce o yo tomo jarabe, por ejemplo, de maíz, o a mí me han recomendado que es muy bueno para la dieta el jarabe de agave, la miel de agave. Y ojo, la miel de agave, el jarabe de arce, la panela, la miel de abeja,
puede que tenga algunos elementos, además de esos disacáridos, ¿cierto? Pero básicamente, fundamentalmente, es azúcar. Y es un azúcar dañina. Y es un azúcar que provoca todas estas alteraciones que les estoy contando. Entonces, puede que tenga minerales, puede que tenga vitaminas, puede que tenga algunas sustancias, fitoquímicos interesantes, pero para que esos fitoquímicos, esos minerales y esas vitaminas las podamos utilizar adecuadamente, tendríamos que tomar cantidades exageradas de azúcar y de todo este tipo de cosas. Yo recuerdo mucho el caso de una paciente diabética, una paciente joven, de unos 35 años, que consultó desesperada porque necesitaba bajar de peso y le habían recomendado visitarme y también le habían recomendado alternativamente tomar una alternativa que podría adelgazarla de una manera más rápida, y era la mezcla de 8 cucharadas de jarabe de agave en agua con limón, el limón en ayunas al mediodía y en la cena, sin consumir absolutamente nada más. Paciente diabética, paciente que estaba restringiendo terriblemente otros nutrientes y que tenía de por sí una ansiedad muy grande por adelgazar, pues obviamente era una bomba de tiempo. Afortunadamente no empezó con este tratamiento que la hubiera podido llevar a la muerte. Es muy delicado considerar que porque un azúcar de esta simple tenga determinada propiedad, como la miel o como la panela, etcétera, sea de consumo libre, y que porque tiene esa pequeña dosis o esos pequeños elementos que son benéficos, el hecho de que los tenga me va a beneficiar de que me enferme o que me muera. Eso no es cierto. Eso es meter ese alimento dentro de un halo de salud que no existe, porque desgraciadamente el mayor contenido, el 80, 90, 95% del contenido, tanto del jarabe de agave como de la panela, como de la miel, etcétera, etcétera, es azúcar. Azúcar, y lo peor de todo es que este tipo de azúcar, si bien nos da energía, no nos nutre, nos engorda y nos enferma. Esto quiero que quede muy claro. El consumo exagerado de estos azúcares simples está asociado claramente a la enfermedad, está asociado claramente al sobrepeso y a la obesidad. Y esto debemos tenerlo siempre en mente. Muy bien. Hay una cosa muy importante. Estos azúcares simples también han sido llamados azúcares libres. Y estos azúcares libres o azúcares simples pueden verse en dos tipos de situaciones. Una sería el azúcar libre añadida, que quiere decir, cuando yo tengo mi zumo de naranja o mi zumo de pomelo y le agrego 3 o 4 o 5 cucharadas de azúcar. Ahí, cuando yo le agrego ese azúcar y le añado ese azúcar, estoy hablando de azúcar añadido. O cuando mis productos, lo que yo compro en el supermercado, en las cajas de cereales o en las compotas o en los enlatados, no me fijo en las etiquetas y resulta que le han añadido una cantidad de azúcares. Y a veces, por desgracia, ellos son pues como muy estratégicos para vender estos productos con azúcares añadidos. Pero, obvio, hay muchas sustancias, por ejemplo, la salsa barbecue, que tiene cantidades de azúcares añadidos. Tenemos la Nutella, que tiene cantidades de azúcares añadidos. Tenemos los zumos de tomate o estos tomates para preparar tomates en lata, contienen azúcares añadidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque estos azúcares libres primero los puedo haber añadido yo, o pueden ser añadidos directamente en la fábrica donde han procesado el alimento, porque recuerden que les da un mejor sabor el azúcar. Por otro lado, hace que se mantengan más tiempo, ayuda a la conservación.
¿sí? Entonces, y a la estabilización del producto. Entonces, muchas empresas añaden azúcar sin que nos demos cuenta, y ahora es triste saber que hasta al cigarrillo le están agregando azúcares. Esto es triste, pero es cierto. ¿Quieren? En otra charla hablaremos de esto para que se vuelvan más adictivos. Ahora, algo más que es importante y que tiene que ver con todo esto de estos azúcares simples o azúcares libres, es que estos, además de que los podemos añadir, pueden estar dentro de las frutas, pero se vuelven peligrosos cuando nosotros destruimos la matriz y la estructura de la fruta, es decir, cuando nosotros licuamos una fruta, cuando nosotros hacemos un batido y destruimos esa fruta, estamos haciendo que se liberen esos azúcares, y el azúcar libre se comporta de una manera muy diferente del azúcar intrínseco del que les voy a hablar enseguida. El azúcar libre actúa igualitico que un azúcar simple, va rápidamente al torrente sanguíneo, me provoca hambre con rapidez, me altera mucho mi funcionamiento y me lleva a la obesidad. Por lo tanto, pónganme cuidado, los zumos de frutas, aunque sean caseros, no deberían ser consumidos. ¿Por qué? Porque son azúcares libres. O sea, les explico algo. La mamá que quiera darle a un hijo una ración de fruta, por favor, una fruta entera nunca equivale a un jugo de fruta. Empezando porque cuando tú le das una fruta entera, le das una manzana, una pera, el niño debe demorarse más tiempo masticándola, y además de tener esa azúcar que está integrada, intrínseca, tiene una cantidad de nutrientes, tiene fibra, antioxidantes, minerales, vitaminas que le van a beneficiar. Cuando tú destruyes esa matriz y haces el jugo, no necesitas una sola pieza de fruta. A veces necesitas 2 o 3 para sacar ese zumo para darle a tu hijo. Y si bien le das algunas vitaminas, algunos minerales, le estás dando pura azúcar libre. O sea, el comportamiento del azúcar intrínseco de la fruta, sin que la hayas procesado, sin que se haya destruido, es muy distinto a cuando tú haces un zumo. Entonces recuerda, evita los jugos de frutas, y más aún, evita los jugos de tipo industrial, que son muy dañinos, igual de dañinos, ¿verdad? Además tienen otras sustancias como que ayudan a incrementar el sabor, que ayudan a estabilizarlo y que ayudan a que te dé más ganas de tomarlo. Por ejemplo, glutamato monosódico, que hace que te den más ganas de tomarse ese zumo. Bien, ahora entonces, terminando ya lo que son los azúcares simples, quisiera darles un señalamiento que me parece importante. Muchas veces a mi consulta llega la gente a comentarme pues cuáles son sus desayunos y por qué para ellos el desayuno es la comida más importante del día, porque ellos siguen la premisa de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y comer como un mendigo. Pero resulta que el desayuno ellos no comen como un rey. Ellos comen de la peor manera, porque muchas de estas personas incluyen en sus desayunos cosas con una densidad calórica brutal. Por ejemplo, les dan a sus hijos estos cereales de caja que están llenos de azúcar, que tienen un contenido brutal. Si ustedes entran a mirar las etiquetas, se quedarían aterrados de la cantidad de azúcar que contienen, ¿sí? También les van a dar el famoso zumo para reemplazar la fruta, porque no tienen tiempo para picarle la frutica y dársela al niño, sino que le dan el zumo, le dan el cereal, y a veces le dan estas leches achocolatadas que tienen cantidades de azúcar. Como les decía yo inicialmente, el comportamiento de estos azúcares intrínsecos combinados con otros nutrientes dentro de la matriz, lejos de engordarnos, nos ayudan a prevenir la obesidad y están completamente indicados en pacientes diabéticos y en pacientes que quieren nutrirse bien y no engordarse.
porque el azúcar intrínseca se comporta de una manera muy diferente, como les dije anteriormente, al azúcar libre, y porque además presenta varias características. Imagínense lo que es prepararse un zumo de naranja. Se lo prepara con 2 o 3 naranjas y eso tiene muchas calorías, digamos unas 150 calorías, que nos ingerimos en 8 segundos si tenemos mucha sed, ¿cierto? Sí, vamos a ingerir algunas vitaminas y algunos nutrientes, pero básicamente estamos ingiriendo azúcares libres. En cambio, si agarramos una manzana y nos la comemos, nos vamos a demorar bastante tiempo, porque vamos a tener que masticar, vamos a tener que degustar mucho más este alimento y nos vamos a demorar entre 3 y 4 hasta 5 minutos comiéndonos la pieza de manzana. O sea, esta manera de ingerir la fruta hace que de alguna manera sea más lento el proceso del ingreso de sangre al torrente sanguíneo, y esto se agradece y es muy benéfico. Por otro lado, produce saciedad. Yo les doy un ejemplo. En una fiesta ustedes tienen 2 croissants y tienen una Coca-Cola o una bebida de estas gaseosa. Se toman la gaseosa en 2 segundos y se comen los croissants rápidamente, pero esos croissants tienen muchísima energía dentro, tiene una gran densidad calórica, lo que no ocurre con la fruta. La fruta no tiene una gran densidad calórica, puede ayudar incluso al adelgazamiento, está absolutamente indicado en los pacientes con diabetes y con trastornos metabólicos. Es muy importante que es porque se puede comer a cualquier hora del día, o sea, pero no de manera pues loca, no es que hay que siempre fijarse en el tamaño de las porciones, ¿no es cierto? Que sea una porción adecuada o una pieza de fruta puede comerse en cualquier momento del día, ya puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Y lo importante es que la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 5 piezas de fruta en el día. O estamos hablando de frutas y verduras. Entre frutas y verduras, por lo menos frutas, 5 piezas de fruta, y algunos recomiendan más. Se recomiendan entre 400 gramos entre frutas y verduras hasta 800 en otros países como Australia, ¿no es cierto? Entonces, esto se ha visto que no hace daño, que al contrario, hay que incrementar el consumo de frutas y verduras, sobre todo en su estado natural. No procesadas, no azúcares no frutas en almíbar, no tantas frutas desecadas, sino frutas frescas, porque esto es una cosa muy importante para que ustedes tengan en cuenta. Otra cosa es que al tener un efecto saciante prolongado hace que no nos den ganas de estar comiendo indiscriminadamente y cada rato, como sí produce el hecho de consumir azúcares libres, y tiene muchos micronutrientes esa fruta que nos van a dar otros beneficios, ¿no es cierto? Otra cosa es que pueden modular y ayudar al funcionamiento adecuado de nuestro intestino y sobre todo de la flora intestinal, que es tan importante y en este momento está generando tanta investigación. Los probióticos y los prebióticos, es muy importante el consumo de frutas y verduras para esto. Y finalmente puede servir para proteger de la obesidad. ¿Y por qué protege de la obesidad? Como bien lo dicen Juanjo Cáceres y Julio Basulto en su libro Más vegetales, menos animales, la protección se puede dar básicamente porque la gente deja de comer mal, o sea, deja de escoger otros alimentos que no son saludables y se inclina por estos alimentos que al consumirse obviamente evitan que la persona se acerque a estos alimentos ultraprocesados.